a otra sesión más de nuestros webinars en el canal de Asertiva Talent, en una hermosa mañana en la ciudad de Panamá, con nuestro amigo Yusuf Hassan. Hola, ¿cómo estás, Yusuf? Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Bueno, muy Hermosa bien. mañana. Muy emocionado de esta mañana contar con otro tema que sabemos que va a ser de gran beneficio para nuestra audiencia. Vamos a estar conversando sobre las organizaciones más sostenibles con una estrategia de seguridad de la información clara. Y nos va a presentar este tema una profesional que le apasiona todos estos temas de ciberseguridad. Hablamos de Lady Tatiana Vélez. Ella se encuentra ahorita mismo cerca de la ciudad de Medellín, es colombiana y trabaja como especialista en ciberseguridad en la empresa suramericana. Es una empresa aseguradora del sector de los seguros y está encargada de implementar todo lo que es la estrategia de seguridad para la organización a nivel regional. Entonces, tiene mucha experiencia en este tema, ya lleva más de 6 años trabajando ahí. Ha trabajado con lo que es la gestión de riesgo de seguridad, respuesta a incidentes de seguridad, definición de alineamientos, adopción de regulación de privacidad desde el diseño, concientización y, bueno, en su último año también ha estado viendo todo el tema de seguridad. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra ese clima por allá cerca? Me dijiste que estaba cerca de la ciudad de Medellín. Hola, Estás en mute. buenos días, Hugo, Yusuf, muchísimas gracias por esta invitación como en un municipio que se llama Bello, en Bello, Antioquia, y nada, súper contenta de estar acá para que conversemos de temas cotidianos, de temas simples, una forma de, como tú lo dijiste, entender esas organizaciones, cómo pueden seguir siendo más sostenibles en el tiempo. Genial, genial. Bueno, entonces, sin más preámbulo, te dejamos para que compartas con nosotros todo este tema. Sabemos que va a ser de mucho interés para el público. Súper, muchísimas gracias, Hugo. Excelente, podemos ir entonces ya compartiendo la presentación. Sí, vamos para allá. Ok. Listo. Arrancamos. Bueno, ahora sí. Bueno, quisiera comenzar con algo y es algo que todos sabemos y que ha sido comentado a lo largo de mucho tiempo y es que la información es el oro del siglo XXI. Esto para ninguno de nosotros es un secreto. Cualquier compañía, grande, pequeña, no importa el tipo de nicho de negocio en la que esté, trabaja con información. Uno de sus pilares fundamentales es la información. Y esa información requiere ser asegurada, ser protegida. Si una organización hoy no dispone de la información para atender a sus clientes, para responder a esas necesidades que le exige el entorno, pues difícilmente puede ser sostenible. Entonces, aquí cuando hablamos de seguridad de la información y lo vamos a conversar a lo largo de esta charla con nuestros amigos Hugo y Yusuf, pues estamos hablando de sostenibilidad organizacional. Sin información no hay compañías. Entonces, si en tu empresa, si en tu organización tienes información, pero no sabes por dónde empezar, qué es lo que debería cuidar, necesitas establecer una estrategia o la estrategia que tienes definida para poder asegurar o cuidar esa información no está tan clara, te invito a que te quedes en este espacio porque sé que te vas a llevar unos muy buenos elementos para que definitivamente articules y definas ese plan estratégico de seguridad que te va a permitir como organización mantenerte activa en el tiempo. Sobre todo ahora en estos tiempos en donde estamos constantemente compartiendo y utilizando información en Internet. Entonces, aquí vamos. Porfa, Yusuf, vamos al siguiente slide. Bueno, algo súper importante que me interesa muchísimo que todos nos llevemos de este espacio es la forma en cómo entendemos ese concepto que puede ser tan abstracto a veces de seguridad de la información. Cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos que entenderla bajo 3 pilares fundamentales. Algunos han hablado de que no son 3, de que son más, pero básicamente tenemos 3 pilares fundamentales de la información. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de confidencialidad
de la información, nos estamos refiriendo básicamente a que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información. Si yo trabajo en un departamento de ventas, si yo trabajo en un departamento de marketing o en un departamento de tecnología, yo tengo bajo mi rol acceso a cierto tipo de información. Lo que se debe cuidar es que solo quien realmente lo necesite acceda a ella. Eso es confidencialidad. Ahora, ¿qué es integridad? Cuando hablamos de la integridad es que la información no sea modificada si no existe una previa autorización para hacerlo, ¿sí? Y esto es muy importante, que esa información no vaya a ser alterada durante los procesos en donde esta información sea utilizada a menos que exista una autorización para efectuar ese cambio. Y cuando hablamos de disponibilidad, pues estamos hablando de que si yo, eh, como, como colaborador de una organización, necesito acceder a un repositorio, a algún tipo de información en una aplicación que esté accesible desde mi rol, pues que esté disponible, ¿sí? Y esto suena como muy obvio, pero realmente, pues hemos visto situaciones y lo vamos a ir conversando en este espacio en donde, por ejemplo, las organizaciones pueden ser víctimas de secuestro de información. Así como existe el secuestro en el mundo físico, ¿sí? A nivel de personas, pues también existe el secuestro como tal de datos. Esto es algo que es conocido en el mundo de ciber, en el mundo de la ciberseguridad, como ransomware. Es un tipo de amenaza que básicamente secuestra tus datos y solicitan, este ciberdelincuente, este cibercriminal solicita un pago para retornarte la información. Ahí, en ese caso, la información, incluso durante ese secuestro de esa información, tú no puedes accederla, no tienes cómo. La información se cifra y solo cuando tú pagues, en el mejor de los casos, porque no siempre pasa, al pagar recibes esas llaves que te dan acceso nuevamente a tu información. Entonces, cuando pensamos en disponibilidades, en el momento en que yo lo necesite, pueda acceder a la información. Estos son tres pilares fundamentales que hay que entender y ahorita conversamos un poco de qué me debo preguntar para saber si realmente soy objeto o no de que alguien quiera vulnerarme, de que alguien quiera atacarme, ¿sí? O hacerme algún tipo de daño. Ahora, hablemos de tres conceptos también que son fundamentales en este ámbito. El concepto de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. La amenaza básicamente, entendámosla como una situación potencial que puede hacerme daño, que puede afectarme. Y esa situación puede ser, por ejemplo, una persona, puede ser un evento, entonces un desastre natural, puede ser el hacker, que sabemos que esta palabra pues está un poco tergiversado, pero utilicémosla durante este espacio porque sé que muchos la utilizamos en el contexto un poquito más de hacker igual a cibercriminal, que no es la realidad. Realmente cuando hablamos de un hacker nos estamos refiriendo a una persona que explota la tecnología más allá de sus fines o de sus usos para poder identificar qué aspectos adicionales se pueden extraer de esa tecnología en pro de las organizaciones, sean aspectos que puedan incurrir en un riesgo para la organización o incluso cosas que la tecnología pues no estaba inicialmente designada para eso, pero puede ayudarte con unas capacidades adicionales a cumplir otros objetivos. Entonces, el hacker realmente como concepto, pues ahí tenemos una particularidad, pero en este espacio vamos a utilizarlo como de manera cotidiana, lo hemos escuchado. Entonces, esa amenaza puede ser esa situación, puede ser esa persona que puede afectar a una organización. Eso también existe en el contexto personal, pero entendámoslo desde el contexto empresarial. Ahora, una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad básicamente es la brecha, ¿sí? Es qué tengo yo desde mis sistemas, mis aplicaciones, mis procesos, mis personas que me hacen exponerme más, ¿sí? Ahorita ponemos un ejemplo más aterrizado. Y cuando hablamos de riesgo es la probabilidad
y el impacto que se genera a raíz de que una amenaza explote una vulnerabilidad. Ay, pero ¿qué es eso? Es, si un ciberdelincuente se aprovecha de que yo no tenga actualizados mis sistemas, puede extraer, por ejemplo, información de la organización. Y ese extraer información de la organización se traduce en un riesgo reputacional probablemente, en un riesgo operacional, porque puede que extraiga y se lleve la información y yo quede sin ella y no sepa cómo voy a operar, cómo voy a mantener una respuesta para mis clientes, para mis aliados, mis procesos internos del negocio. Y en ese sentido, pues esto lo podemos ver como una cadena, ¿sí? Entonces, la amenaza busca aprovecharse de algo en lo que soy vulnerable, tengo una brecha, encuentran esa brecha y finalmente materializan un riesgo que se traduce desde el punto de vista de consecuencias, se traduce en ese impacto que él puede generar a la organización reputacionalmente, financieramente o operacionalmente. Incluso hay pues, más clasificaciones de impacto, pero son esas consecuencias que ya se materializan. Lo que yo debo preguntarme como organización y para qué explicamos estos conceptos es qué tipo de información manejo, qué tan atractiva es esa información para personas afuera o incluso adentro de mi organización. ¿Por qué alguien querría llevarse esa información? ¿Y para qué? Eso me lo tengo que cuestionar, ¿sí? Porque yo hoy como organización debería saber cuál es la información relevante que manejo, que gestiono y por qué sería atractiva para alguien adentro o afuera de la organización. La competencia, por ejemplo, ¿será que a la competencia le interesa hacer lo que yo estoy haciendo? Claro, y tengo que pensar realmente cuáles son esos activos, esa información relevante, crítica para mi negocio, a qué puede estar expuesta. Identifico esas amenazas, identifico dónde estoy gestionando yo esa información, cómo la estoy gestionando, quién tiene acceso a esa información. Y ahí soy capaz de entender cuáles son mis vulnerabilidades. Y adicionalmente, pues entonces tengo que evaluar de manera proactiva qué tan probable es que alguien pueda llevarse esa información, qué tan probable es que esa información pueda ser conocida por alguien que no debió conocerla, por ejemplo. Evalúo el riesgo. Y en esa evaluación de riesgos determino, como les menciono, qué tan probable es que me pase y cuál sería el impacto. Si se me lleva la información, si me secuestran la información, ¿cuál sería el impacto que se le generaría a mi organización? ¿Pierdo plata? ¿Pierdo clientes? ¿Qué pasa? Por eso es importante entender estos tres conceptos. Ahora, cuando hablamos de cómo apropiar la seguridad de la información en nuestras organizaciones, vemos algo que creo que no debería estar pasando tanto, y cuando digo creo es desde lo que vemos profesionalmente en este sector, em, y es que las organizaciones se centran mucho en adquirir tecnología, en adquirir servicios, ¿sí? Entonces, adquirimos, compramos las mejores soluciones de seguridad, pero eso no basta. Y aun cuando las tengamos, no vamos a ser 100% seguros. Cuando hablamos de apropiar la seguridad, tenemos que tener en cuenta también a las personas. Y esto es fundamental, porque si tú no tienes una conciencia, una sensibilidad sobre el tema de seguridad, sobre qué información manejas, si puedo o no compartir esa información hacia afuera de mi organización, si puedo no almacenar esa información en un disco duro, ¿será que eso está permitido o no está permitido? Cuestionarte. Eso tiene mucho que ver también con la ética. Cuando trabajamos en las organizaciones tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo que le damos a la información. Y por supuesto las organizaciones son responsables de establecer esos planes de sensibilización y de formación para aquellos actores que incluso tengan acceso a información muy privilegiada del negocio. Lo que les comentaba ahorita, información muy relevante, cuáles son esas joyas de mi corona. Y en este sentido, es importante que las personas tengan esos elementos, esos lineamientos claros, esos tips, esas recomendaciones, esa formación específica que necesitan en seguridad.
Ahora, los procesos. En los procesos de mi organización, aquí les quiero poner un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos una panadería y la panadería pues también tiene sus procesos, pero ustedes me van a decir, Tatiana, pero ¿cómo así que una panadería? Claro, en una panadería tú tienes que hacer el pan, empacarlo, distribuirlo, ¿sí? Hay unos procesos dentro de ese negocio, dentro de esa organización. ¿En dónde creen ustedes que habría información dentro de esos procesos? La hay. Por ejemplo, la receta con la que hacemos el pan. La receta contiene los ingredientes, la cantidad de ellos que tengo que mezclar, por cuánto tiempo tengo que cocinarlos. mm, Todo eso es información. Y yo en mi organización, supongamos que yo soy mm, una organización que distribuye, comercializa y hace todos estos panes. Y necesito identificar quién tiene acceso a esa receta, a esa información tan privilegiada para mí como negocio. ¿Quién la conoce? ¿Será que tengo unos acuerdos de confidencialidad firmados, gestionados con esas personas que conocen esa receta? ¿Será que esas personas las tengo que sensibilizar para que sepan que esa información no se le debe divulgar a cualquiera, que no van a copiar esa receta por allá en Facebook? Sí, aquí estoy hablando desde lo cotidiano, desde lo simple, que se han visto situaciones como esas, se divulga la información incluso a veces por error. Entonces tengo que cuestionarme, bueno, ¿cuál es la información relevante para mi negocio? ¿Quién la tiene? ¿En dónde está? Si es que yo tengo almacenada esa receta por allá en un repositorio, en alguna aplicación, en alguna parte, ¿cómo la estoy cuidando? ¿Sí? Y ahí mis procesos tienen que incorporar unas prácticas, unos lineamientos claros de seguridad. ¿Cómo deben cuidar la información esos procesos? Aquí, de manera general, vimos cómo se entiende la seguridad, cuáles son esos atributos fundamentales, qué conceptos debo entender para poder analizar a qué estoy expuesto, cuál es la probabilidad de que eso me pase, qué impacto se me puede generar en mi organización y cómo apropiar la seguridad en una compañía. Vamos, Yusuf, porfa, a la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Cuando vemos lo que está sucediendo, pues nos estamos enfrentando a una serie de amenazas, y ya entendimos el concepto, una serie de amenazas que pueden aprovecharse de las organizaciones, de las brechas que existen hoy, y vemos que es necesario adoptar prácticas desde los procesos, desde las personas y desde la tecnología para poder enfrentarlas. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de el ransomware. Les hablaba de él hace un momento, o secuestro de datos, secuestro de información. Y se me viene a mi cabeza un caso que ocurrió en julio del 2019. Es un caso triste, donde en un hospital en Alabama atendieron a una mujer que estaba embarazada. Esta mujer estaba a punto de tener a su bebé y la atendieron bajo un parto normal, pero su bebé nació con el cordón umbilicado amarradito en su cuello, ¿sí? La niña, era una niña, sufrió daños cerebrales muy fuertes y meses después murió. Esta señora empezó a investigar el caso. Se dieron cuenta de que este hospital había sufrido un ataque de ransomware semanas antes de que ella tuviese el parto. Y durante ese ataque de ransomware se lograron vulnerar los dispositivos médicos que permitían hacer el chequeo del latido del corazón de los bebés en esta clínica. Y resulta que dentro de toda esa investigación se identificó que si a ella le hubiesen hecho ese chequeo, ese monitoreo con ese dispositivo a su bebé, habrían identificado que había un problema con la niña y hubiesen hecho una cesárea en lugar de un parto programado. Este caso todavía sigue en discusión, pero es un caso que nos demuestra que incluso estos temas no trascienden o no están enfocados solamente en un impacto directo para la organización, sino también para las personas.
y la responsabilidad que tienen estas organizaciones de ser claros, de ser transparentes y de actuar en consecuencia con los principios básicos. Esto es súper importante. En este caso, este hospital no pagó el rescate. Les hablé de que en este secuestro pedían un rescate por esa información normalmente en criptomonedas. Entonces, en un Bitcoin, en un Ethereum, en Dogecoin, bueno, no pagaron este rescate, no pudieron obtener acceso a esa información, los dispositivos estaban dañados y bueno, esta fue la consecuencia, la muerte de una persona. Y no es el único caso. Es importante que las organizaciones adopten medidas precisamente para definir una estrategia que les permita ser sostenibles. Y esa sostenibilidad incluye este tipo de situaciones, como yo le respondo a esos clientes, a esas personas que confían en mí, en el servicio que yo les estoy entregando. También estamos viendo mucho en el mundo casos de aplicaciones que salen inseguras a esos entornos productivos. Y eso tiene que ver mucho con ese time to market que cada vez nos piden que sea mucho más reducido, que sea mucho más rápido, y esto lo pide muchísimo el negocio. Y ahí hay algo, yo le digo que esto es como una pelea casada entre los equipos de desarrollo y los equipos de seguridad, porque el equipo de seguridad está preocupado por entregar unos lineamientos claros para que se desarrolle de manera adecuada las aplicaciones, pero los equipos de desarrollo están preocupados por disponibilizar, por entregar la solución al negocio. Entonces, ¿qué prima más? Pues el negocio quiere que te entreguen las cosas rápido. Y en ese sentido están saliendo las aplicaciones y esto no es de ahora, chicos, esto es de hace muchísimo tiempo. Apenas es que estamos empezando como a descubrir cada vez más que hay muchas vulnerabilidades, muchas brechas expuestas en las diferentes aplicaciones que utilizamos nosotros, incluso como usuarios de a Y, pie. sí, y fíjate algo, Tatiana, que eso no va a parar, lamentablemente hay una carrera por sacar aplicaciones al mercado y en esa carrera entre los diferentes proveedores, las diferentes compañías, pues casi siempre lo que importa es la venta, el mercadeo, así que las aplicaciones inseguras van a seguir saliendo. Lamentablemente no hay alguien que le ponga un stop a esta mala práctica. Totalmente de acuerdo, Yusuf. Ahí tiene que haber un compromiso de las organizaciones y de estos equipos de seguridad en estar monitoreando constantemente cómo está el estado de seguridad de esas aplicaciones, qué brechas nuevas van surgiendo, porque cada vez, incluso con el auge de nuevas metodologías ágiles, se sacan cambios muy rápido a producción. El, lo que hay que tener en cuenta ahí es, así como saco cambios rápidamente a producción, ¿qué tan rápido testeo? ¿Qué tan rápido verifico que efectivamente no hay una vulnerabilidad de seguridad? Y esto es fundamental. También se ve mucho los errores humanos. Entonces, la persona que no sabía que no podía publicar la información en esa red social o que por error no copió el correo al que iba dirigida realmente la comunicación, sino que se le fue a otras personas o terminó enviándolo a 100 y no era sino a 5. Entonces, eso pasa mucho, constantemente. O incluso ahora con todo este esquema de trabajo remoto, em, terminamos utilizando la información de las organizaciones en múltiples dispositivos. Entonces ya no es solo tu computador corporativo, sino que tienes un celular, una tablet, y estás andando no solamente en una ciudad, sino que dentro de la misma ciudad vas a, al café internet, al hotel, y estás trabajando desde cualquier parte. La información está ahí, en todas partes. También estamos viendo muchos casos relacionados con ataques cibernéticos a la cadena de suministro. Veamos la cadena de suministro como cada uno de esos de esas capacidades que una organización necesita para poder desarrollar sus procesos. Y cuando hablamos de ataques a la cadena de suministro, nos estamos refiriendo a que nosotros, por ejemplo, como organización, tenemos diferentes aliados, diferentes proveedores que nos ofrecen un servicio, sea un software, sea la tercerización de algún tipo de actividad,
Y se están observando situaciones en donde esos aliados son atacados y a raíz de que tienen acceso a nuestros sistemas de información o nos ofrecen, nos venden sus productos y nosotros como compañía los utilizamos, terminamos nosotros también impactados. Entonces, ¿cómo verifico yo como organización que los proveedores, los aliados que se conectan a mis sistemas de información sí cumplen con unos requisitos mínimos? ¿O cómo les estoy ofreciendo, Y es, exponiendo yo esos mecanismos de conexión? ese es un área que muy pocas empresas también, como tú mencionas, es un área donde muchas empresas no están tomando las medidas adecuadas. Es todo el asunto relacionado con la gestión de terceros. En inglés le dicen vendor management, es la gestión de riesgo de las terceras partes. Entonces, en algunos países, en algunas industrias, en algunos sectores, sí hay todo una revisión de esos terceros, pero en la gran mayoría de la industria, los ataques informáticos se dan en la cadena de suministro a veces a través de esos terceros que no controlamos. Sí, como tú lo indicas, Yusuf, así es. Las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos no solo en identificar los riesgos, lo vimos durante el espacio, los riesgos que tienen de manera natural sobre sus aplicaciones, sobre sus personas, sino también cómo analizo yo cuáles son esos proveedores relevantes para mi negocio, relevantes desde el punto de vista de qué información manejan o desde el punto de vista de que es el único proveedor que me puede prestar ese servicio. Hay una dependencia. Entonces es fundamental, como lo indica Yusuf, que se incorpore esa gestión de esos terceros, de esos proveedores dentro de esos análisis de riesgos, que verifiquemos que sí cumplen con esos requisitos mínimos que deberían tener desde esa mirada de seguridad. Lo conversamos también frente a las personas y es el tema de concientización. Y esto va a seguir siendo latente siempre, porque cuando estamos hablando de información estamos hablando de personas que la manipulan, que la gestionan, que incluso la tienen en sí, o sea, un activo de las organizaciones son las personas. Nosotros tenemos muchísima información, sabemos mucho de las organizaciones. ¿Qué hacemos con ella? Tenemos que, como organización, sensibilizar. Y también vemos muchos casos de ingeniería social. Y la ingeniería social, entendámosla como esas técnicas de engaño que tratan de persuadirte para que tú actúes de cierta manera, para que tú ejecutes alguna acción que yo deseo que tú hagas. Entonces, esa ingeniería social pues se está viendo muchísimo en lo que llamamos phishing, ¿sí? Todo lo que son esos correos electrónicos que recibimos a diario con enlaces, suplantando incluso alguna marca, alguna persona y tratan de solicitarte información o de que accedas a algún link, que descargues algún tipo de aplicación. Hay de todas las modalidades. Hay mucha creatividad en este sentido. Se está viendo mucho el smishing, ¿sí? Que son esos mensajes de texto que recibimos en nuestros celulares con links, con URLs que redireccionan a otros servicios para que tú también hagas algo. ¿Con el objetivo de qué? De obtener información. Imagínense ustedes, nosotros hoy utilizando dispositivos personales donde tenemos la información de nuestras organizaciones, porque no podemos negar que esto es un hecho, y somos víctimas de una situación como esta de ingeniería social, recibimos un mensaje, entramos a un enlace, descargamos una aplicación, y resulta que esa aplicación está infectada y resulta que esa aplicación Y empieza sigue, a espiar y sigue contenido. ocurriendo. Y no, y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo porque todavía hace falta mucha concientización para personas que no tienen idea de la existencia de esto, porque lamentablemente sale de vez en cuando en las noticias, pero ya, o sea, no hay una cultura de ciberseguridad a nivel mundial o aparte de los grandes medios de comunicación para prevenir este tipo de ataques. Sí, sí, es fundamental que haya una continuidad, porque muchas veces caemos en el error de que hacemos algo una vez al mes, en octubre cuando es la semana de la ciberseguridad, de la seguridad de la información, o
se nos ocurre por allá enviar el mensaje, el correíto con el boletín de noticias o entérate de este tip, esta recomendación, pero no hay una continuidad y no hay un Así es. objetivo, que es lo más importante, Así es, porque muy, muy entonces, importante el objetivo, muy importante. exacto, yo debo entender como organización cuáles son los comportamientos que yo deseo cambiar en las personas que trabajan en mi empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que no hagan? Quiero que no compartan información por WeTransfer. Quiero que no vayan a contarle al hermano cuál es la nueva estrategia de compra de la nueva organización. Entonces, ¿qué es lo que yo debo incorporar en esas personas continuamente para evitar que finalmente las personas incurran en errores humanos o que sean víctimas de estos eventos de ingeniería social, ¿sí? Que sepan cómo actuar Correcto, e incorporar en correcto. esos elementos de concientización. ¿Qué hago cuando sospeche de que algo está mal? Porque también es un elemento fundamental que hoy no estamos teniendo en cuenta, es cómo le entregamos herramientas a las personas para que sepan a dónde reportar, a quién le pregunto, Correcto, también es con muy quién me importante. comunico. Correcto. Así es. Listo, vamos a la siguiente, porfa. Ahora, ¿qué está pasando hoy con las organizaciones? Y aquí vemos diferentes aspectos que es importante que ustedes se identifiquen. Si no nos identificamos es porque estamos haciendo todo súper bien, no necesitamos mejorar nuestra estrategia, o sea, somos caso de éxito. Pero sí está pasando mucho en las organizaciones que no sabemos cuál es la información realmente relevante para el negocio. Eso es algo que tengo que identificar, tengo que declararlo, tengo que definir lineamientos. En las organizaciones hay muchas veces cosas escritas en papel, se quedan en el documento, en la política, en las directrices, pero no pasan de allí. ¿Cómo yo socializo, comunico, verifico, monitoreo que esos lineamientos sí se están aplicando? Ya hemos hablado mucho de la concientización como un factor que es fundamental en esto y que las organizaciones necesitan hacerlo de manera continua y Y con un objetivo claro. fíjate algo, disculpa Tatiana, que ocurre mucho en las Ujú. empresas, que firman las políticas, firman los procedimientos, está aprobado a nivel de junta directiva, pero después no le da seguimiento. Sí, entonces salimos súper lindos en la foto de la auditoría Así y es, salimos por allá en verde. No, no hay no conformidades. así es. Claro, pero tenemos que verificar más allá. Es si leyeron o no leyeron el documento. ¿Qué indicadores debo empezar a medir yo para saber si las personas incorporaron lo que ahí estaba descrito? ¿Cierto? Porque no solo también con leerlo, con socializarlo, con comunicarlo, me puedo quedar. Tengo que ir un poco más allá, monitorear y para eso debo hacer uso de procesos y de tecnología que me permita detectar qué está pasando en mi organización. Ahora, si no tengo los suficientes recursos, el suficiente dinero para poder tener tecnología, pues define procedimientos claros. ¿Cómo vas a verificar? ¿Van a construir un reporte? ¿Qué indicadores quiero medir? Eso es súper importante. Y vemos organizaciones hoy que incluso están destinando el dinero de seguridad o su presupuesto tecnológico a adquirir herramientas o incluso inversiones que no están pesadas en el riesgo. ¿Será que yo estoy comprando esta herramienta y esta herramienta sí me va a ayudar a mitigar un riesgo que ya identifiqué que tengo y que es muy probable que me pase? ¿O simplemente la estoy comprando porque es lo último, la moda? Todas las empresas tienen esta solución. ¿En dónde estoy poniendo mis inversiones? Y las organizaciones hoy tienen que unificar y tienen que identificar cómo se está gestionando ese presupuesto. Personas capacitadas, el talento humano en seguridad. No es secreto para ninguno de nosotros que hay una escasez, que cada vez más se necesitan más profesionales en este ámbito. ¿Cómo está tu organización atrayendo ese talento? ¿Cómo lo está fidelizando? ¿Qué le estás dando a ese talento? Si afuera no encuentras el talento lo suficientemente formado, ¿cómo le estás ayudando para que se quede contigo? Tú ¿Qué acabas de le decir ofreces desde algo el punto de vista de fundamental. formación? Tú acabas de decir algo fundamental, fidelizando el talento. ¿Qué sucede? Estos puestos en ciberseguridad son muy volátiles porque
llegan, le ofrecen más dinero y se va. Y el conocimiento de ciberseguridad que se lleva un colaborador hace que otra vez tenga que entrar a empezar a reclutar. Entonces, eso que tú acabas de decir, fidelizar, es muy importante. Fíjate algo, un aspecto que muy pocas personas a veces se dan en cuenta, de repente en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos hay una regulación americana de ciberseguridad en donde cuando te vienen a auditar, si ven que hay mucha rotación de colaboradores en esta área sensitiva, te pueden colocar un hallazgo. Le llaman la atención al banco, a la empresa, de por qué hay una alta rotación de personal en puestos sensitivos. O sea, la empresa tiene que hacer lo humanamente posible para que el talento se mantenga ahí. Sí, las organizaciones definitivamente perdemos tiempo, dinero, saliendo a buscar nuevos talentos por la alta rotación, como indica Yusuf, que se tiene en estos campos, porque principalmente el factor con el que están atrayendo las organizaciones e incluso multinacionales es el dinero. Y no es lo único que se debería contemplar, pues cuando hablamos de fidelización, pero sí como organización, pregúntate, ¿qué estás haciendo para hacer que ese talento humano se quede contigo? Porque es un talento humano que necesitas incorporar, grande, mediana, pequeña o gran empresa. Hablamos también de algo que está pasando mucho en las organizaciones y es, no se tienen definidos o cuando se tienen definidos, no se prueban planes de respuesta a incidentes. ¿Qué hago cuando tenga el ransomware? En el ejemplo que estuvimos conversando. ¿Cómo actúo? No puedo salir corriendo. Tengo que definitivamente tener un plan estructurado para poder responder a ese tipo de eventos. ¿De dónde salen esos eventos que yo tengo que identificar y documentar y saber qué voy a hacer? De las amenazas, ¿sí? Entonces, como yo ya sé qué tipo de información relevante tengo, yo ya sé quién estaría pensando en obtener esa información, para qué tipo de cosas, o por qué querrían aprovecharse de esa información que yo tengo como compañía. Yo ya sé qué tipo de situaciones se me pueden materializar, entonces que alguien se la robe, una fuga de esos datos. Tengo que considerar qué haría cuando me pase eso, desde ya, no cuando te pase. Desde ya debes saber cómo vas a actuar cuando tengas un incidente porque lo vas a tener. Lo vas a tener, te vas a dar cuenta o lo vas a tener y ni te vas a dar cuenta, porque también pasa muchísimo. Y por supuesto, nuestro core de esta conversación, que es gestionar el riesgo. Entonces, las organizaciones se están centrando en gestionar el riesgo, pero muchas veces lo ven desde el punto de vista de tecnología. Hay que ir también a los procesos del negocio. ¿Qué información manejan esos procesos? ¿Cuál es el ciclo de vida de esa información? ¿A qué está expuesta esa información? En muchos casos esa información va a estar soportada en aplicaciones tecnológicas, pero también hay información en medios físicos, hay información que está en las personas. ¿Qué lineamiento estoy entregando yo a esos procesos a partir de esas brechas que identifico para poder evitar que me pasen cosas? ¿Sí? Que se me materialicen riesgos. Entonces, este es el hoy de las organizaciones. Si te identificaste con alguno, necesitas sí o sí estructurar mejor tu estrategia de seguridad. Nunca vamos a estar perfectos. Siempre vamos a necesitar gestionarlo. Y mientras que esa gestión sea proactiva, pues vamos a tener un mejor viaje. Pasemos, porfa, Yusuf, a la siguiente. Ahora, ¿cuál es ese viaje? Entonces, en ese viaje tenemos que involucrar algo muy importante. Entender cuál es el objetivo de mi negocio. ¿Cuál es ese contexto externo? Esas amenazas, esa regulación. ¿Qué me está diciendo ese ente regulador que tengo que cumplir? Porque eso también lo tengo que incorporar a mi estrategia. Qué triste que el tema de seguridad se vea tanto desde las regulaciones, desde esas vigilancias que ejercen esas instituciones. Realmente hemos tenido que trabajarlo así en muchos ámbitos, pues porque hay un deber y hay unos derechos de esos consumidores frente a la protección de su información. Entonces es fundamental que se incorpore ese contexto regulatorio
dentro de esta definición estratégica que vas a hacer, ¿sí? Ahora, tú debes definir un apetito. ¿A qué estás dispuesto a perder? ¿A qué estás dispuesto frente a la información que manejas? Ese apetito de riesgo es lo que te va a decir como organización tú qué podrías o no tolerar. Y ese apetito de riesgos tiene que considerar lo que hablamos ahorita. ¿Cuál es la información relevante para mi negocio? ¿A qué podría estar expuesta? ¿Y cuáles serían esos eventos más catastróficos que te podrían pasar? A la alta dirección yo voy a tener que ir a decirle, como líder de seguridad, mira, esta es la información, así está, estos son los riesgos que hemos identificado, ¿qué, qué toleras? ¿Qué aceptas tú? ¿Cuál es tu deseo, tu apetito? ¿Hasta dónde podrías soportar? Y la organización, la alta dirección, va a tener que dirigir este plan, porque si no tenemos ese compromiso, pues nosotros en TI somos como hormiguitas. En tecnología trabajamos y trabajamos en pro de generar esta estrategia, pero necesitamos conexión con el negocio. Evalúa tus riesgos. Define cómo los vas a gestionar, qué riesgos asumes, qué riesgos mitigas, cómo los mitigas, con un plan de concientización, con una tecnología, con un control a nivel de un proceso y haz una revisión mínimamente anual de esos riesgos, pero aquí pongo ese mínimamente muy subrayado, porque realmente debería ser más frecuente. Esa evaluación de riesgos debería ser constante. Sale una nueva amenaza, sale un nuevo evento que le ocurrió a una compañía hermana o del mismo sector. Yo debería pensar, uy, eso me puede pasar a mí. ¿Y cómo lo incorporo a mi plan de evaluación de riesgos continua? Ahora, la organización y esa alta dirección, entendiendo esos riesgos, tiene que designar unos recursos. Tiene que haber un equipo de trabajo. Tiene que haber un talento humano en seguridad encargado de esa gestión, formado, capacitado, para poder sobrepasar, porque nunca vamos a poder evitarlas, esas diferentes amenazas que las organizaciones pueden sufrir y remediar, atacar esas vulnerabilidades que constantemente tenemos en las soluciones que sacamos sin las suficientes revisiones de seguridad, en esos posibles errores que pueden incurrir las personas. Eso me hace muy vulnerable, ¿sí? Y finalmente, pues voy a poder llegar a establecer una estrategia, una hoja de ruta que me permita a mí, con ese plan de tratamiento de riesgos, establecer lineamientos, establecer procesos claros y sobre todo cómo respondo cuando alguno de esos riesgos pues se me materialice. Ese sería el journey, el viaje. Y ahora ya para cerrar, vamos a la última diapositiva, por favor, Yusuf. Bueno, ahora con todo esto que hemos conversado, ese plan estratégico de seguridad que va a estar guiado por tu análisis de riesgos, por tu identificación de cuál es realmente esa información sensible, relevante de la organización a qué está expuesta, a qué me podría haber enfrentado y cómo tengo que actuar, qué inversiones debo destinar, qué recursos, qué gente, qué personas. Esto te va a presentar varios beneficios. Vas a tener más foco porque vas a saber en dónde vas a poner tus controles, tu inversión de seguridad. Vas a poder encontrar incluso oportunidades de negocio en esas evaluaciones, en esa introspección que vas a hacer. Y por supuesto, pues vas a garantizar que teniendo asegurada y protegida la información, pues vas a seguir siendo una compañía sostenible. Vas a poder cumplir con esas definiciones regulatorias. Si haces una adecuada gestión de la seguridad, si identificas lo que estuvimos conversando, pues vas a poder cumplir porque esto no está desarticulado de lo que te dicen esos reguladores. Adicionalmente vas a poder optimizar tu presupuesto. ¿Por qué vas a poder optimizar ese presupuesto? Porque vas a saber en dónde realmente tienes esos riesgos y qué es realmente prioridad para ti como organización. La construcción de ese plan estratégico es un camino y en esto tenemos que empezar gateando, luego caminando y luego corriendo. Empieza por identificar esos riesgos, esa información y define cómo vas a tratar esos riesgos.
qué vas a asumir o qué no vas a asumir, dónde está tu apetito, tu tolerancia al riesgo. Y eso te va a dar el punto de partida para poder diseñar esa hoja de ruta, ese roadmap, que te va a permitir entender cuáles son esas acciones que vas a desarrollar en un periodo de tiempo corto o largo para garantizar que tu organización pueda seguirse manteniendo en el mercado. Excelente, Tatiana, excelente. Súper, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad, por esta conversación que tuvimos hoy. Esperamos que en próximas oportunidades también nos volvamos a encontrar aquí con Asertiva Talent. Gracias, Tatiana, gracias, genial la información. Me gustó mucho la manera como hablas de estos temas, muy sencilla, práctica y creo que es más fácil de entender para la mayoría de la gente porque en las organizaciones, pues, la gran mayoría de las personas no tienen este tipo de conciencia y están advertidos de estas situaciones en los temas de ciberseguridad y protección de datos. Así que es muy valioso contar con personas que tienen ese método, esa forma de hacerlo un poco más sencillo y de crear ese valor, ¿no?, en la mente de las Y lo ha personas de que explicado de sí una es manera importante. sencilla. Y lo ha explicado de una manera sencilla que cualquier persona puede entender. No tienes que ser un experto en ciberseguridad para comprender todos los valiosos consejos que te ha dado Tatiana hoy. Correcto, y el énfasis que ha hecho, por supuesto, en la importancia del talento, que es uno de los énfasis que también nosotros siempre apuntamos en Asertiva Talents, en cómo empoderar a ese talento que está dentro de las organizaciones para que haga una gestión exitosa de la ciberseguridad. Así que para nosotros también ha sido genial contar contigo, Lady. Pues esperemos que a futuro podamos seguir tratando otros temas. Seguramente pues hay muchas otras cosas más que podemos conversar. Así que bueno, Yusuf, también fue mucho agrado contar contigo en otro webinar más que estamos ya terminando. Le damos las gracias a la audiencia que nos ha escuchado. También te invitamos a que, si esto te ha gustado, si hemos aportado valor con este conocimiento, con esta charla, le des like a este video y te suscribas a nuestro canal, ponga las notificaciones activas y puedas seguir aprendiendo más y conociendo sobre el hermoso mundo de la ciberseguridad. Y ahí están los contactos de Tatiana, de Lady Tatiana Vélez, para que la puedan para que la puedan contactar. Ahí está la cuenta de LinkedIn y el correo personal, ¿verdad, Tatiana? Lady. Sí, lo que necesiten con muchísimo gusto me pueden escribir directamente a LinkedIn o a mi correo electrónico. En Perfecto. este mundo de profesionales de seguridad estamos para apoyarnos y para compartir y Correcto. quienes también estén empezando, pues por supuesto, en lo que podamos contribuir. Claro que sí, aquí estamos. Muchísimas Excelente, gracias. excelente, excelente. Muy Excelente. bien. Bueno, esto ha sido todo entonces. Le damos las gracias a todos los que nos han acompañado hasta este punto y nos esperamos en una próxima transmisión más. Que estén muy Hasta bien. luego. Chao. Gracias. Chao.